El amanecer me encontró vivo, no era un amanecer de verdad. En el punto Nemo el sol no sale como en tierra firme. No hay horizonte dorado, no hay cielo que se tiñe de naranja, solo una claridad gris que se arrastra sobre el agua como un animal enfermo y que convierte la oscuridad en penumbra. Pero era suficiente. Suficiente para ver. Suficiente para moverme. Salí del cuarto de herramientas con las piernas entumecidas y el cuello rígido. El silencio seguía ahí, denso como una manta mojada. Las luces de emergencia seguían encendidas, parpadeando de vez en cuando. El motor del barco seguía roncando en las entrañas. El Atlas no se había detenido. Nada lo detenía. Recorrí los pasillos con el sigilo de un ladrón. Las manchas de sangre y de aquel líquido negro seguían en las paredes, en el suelo, en los techos. Pero no había rastro de las criaturas, ni en los conductos de ventilación, ni en los camarotes abiertos, ni en la escalera de la cubierta inferior. Se habían replegado. Eso me dio más miedo que si las hubiera visto, porque significaba que no se habían ido. Solo se habían escondido. Como animales que acaban de cazar y buscan un rincón oscuro para digerir. La tripulación, lo que quedaba de ella, seguía desaparecida. No vi a nadie en los pasillos. El comedor estaba vacío. La cafetería, intacta pero abandonada, con tazas de café frío sobre las mesas. Me pregunté cuántos habrían muerto. Me pregunté si yo era el único. No. El capitán seguía vivo. O quería creer que seguía vivo. Si alguien sabía lo que estaba pasando, era él. O quizás no. Quizás él solo era otra pieza del engranaje, tan atrapado como yo, pero ya no podía confiar en nadie. Solo en lo que veía. Y lo que veía era un barco que no necesitaba tripulación para navegar. Decidí subir al puente de mando. La escalera que llevaba al puente era más empinada que las demás. Los oficiales la subían con esa mezcla de autoridad y costumbre que yo nunca había tenido. Yo subía como un intruso, agarrado al pasamanos, sintiendo cada crujido de mis botas como una traición. La puerta del puente estaba entreabierta. La empujé con cuidado. Mis dedos dejaron marcas de sudor en el metal. El puente de mando era una sala grande, semicircular, con ventanales gruesos que daban al mar gris. En tierra firme habría sido un sitio imponente, de esos que salen en las películas de capitanes heroicos, pero aquí, en el Atlas, era solo otra habitación cansada. Paneles de control anticuados. Sillas giratorias con la tapicería agrietada. El olor a café recalentado y a tabaco frío. Y el timón. Esperaba encontrarlo destrozado. O abandonado. O al menos con señales de que algo había salido mal. Pero no. La rueda del timón estaba exactamente donde siempre. Y se movía sola, lentamente, acompasadamente, corrigiendo el rumbo sin que nadie la tocara, como si unas manos invisibles la estuvieran guiando. Junto al timón, una consola de navegación mostraba una pantalla de GPS antigua, de esas de píxeles verdes y mapa rudimentario. En la pantalla, una línea recta atravesaba el Océano Pacífico Sur. Debajo de la línea, un texto parpadeaba: ruta preprogramada, puerto de recalada, Isla Bouvet deshabitada, tiempo estimado de llegada, 71 horas 43 minutos, Isla Bouvet, la isla más remota del mundo. Un pedazo de roca y hielo en medio del Atlántico Sur, a más de 2000 kilómetros de cualquier lugar habitado. Había leído sobre ella en alguna revista de viajes que nunca haría. Nadie vivía allí, solo pájaros. Solo silencio. ¿Por qué el barco iba hacia allí? Me quedé mirando la pantalla, hipnotizado por las letras verdes. El timón seguía girando solo, ajustando el rumbo con una precisión mecánica. No había error posible. El Atlas sabía exactamente dónde estaba y exactamente a dónde iba. Y entonces, la voz, no era una voz humana. No era el susurro del agua ni la risa del bebé bajo las tuberías. Era una voz metálica, pregrabada, como las de los aeropuertos o las estaciones de tren. Una voz que no sentía nada, una voz que había sido diseñada para anunciar emergencias sin alarmar a los pasajeros. Salió del altavoz del puente con una nitidez escalofriante. Protocolo de emergencia activado. Reposición de tripulación en 71 horas. Favor de depositar los restos orgánicos en la escotilla de incineración 4. Repito, protocolo de emergencia activado. Reposición de tripulación en 71 horas. Favor de depositar los restos orgánicos en la escotilla de incineración 4. Me quedé de piedra. La voz repitió el mensaje una vez más y luego se apagó.
dejando tras de sí un silencio más espeso que antes. Reposición de tripulación. Depositar los restos orgánicos en la escotilla de incineración. El barco no necesitaba tripulación para volver. Nunca la había necesitado. Nosotros no éramos marineros, no éramos carceleros, no éramos ni siquiera cebo. Éramos entretenimiento. Eso dijo el capitán, pero yo no lo había entendido hasta ahora. Las criaturas necesitaban mentes humanas para mantenerse tranquilas durante el bucle en el punto Nemo. Pero si el entretenimiento fallaba, si la tripulación moría, no importaba. El barco simplemente volvía a puerto, un puerto fantasma, automatizado, donde grúas sin operarios cargaban víveres y combustible. Donde un autobús blindado y sin conductor dejaba a los nuevos tripulantes en el muelle. Y luego, el ciclo empezaba otra vez, igual que un barco de pesca. Pero en lugar de pescado, nosotros éramos el producto. Apoyé las manos en la consola. Me temblaban tanto que los dedos repiqueteaban sobre el metal. El timón seguía girando. La pantalla del GPS seguía marcando el rumbo. La isla Bouvet nos esperaba en algún lugar del fin del mundo, con sus acantilados de hielo y su muelle vacío y sus grúas hambrientas. Y yo estaba allí, en el puente, rodeado de cadáveres, con el barco pilotándose solo hacia la siguiente remesa de carne fresca. Las horas siguientes fueron una neblina de ruidos y sombras. No volví a bajar a las cubiertas inferiores. No quería ver lo que quedaba de Carrasco y los suyos. No quería encontrarme con las criaturas que ahora campaban a sus anchas. Me quedé en el puente, sentado en una silla giratoria, con la espalda contra la pared y los ojos clavados en la puerta. El barco siguió navegando. De vez en cuando, la voz metálica repetía su mensaje. Protocolo de emergencia activado. Reposición de tripulación. Las horas en la pantalla del GPS iban bajando. 70. 68. 65. En algún momento, escuché ruido en los pasillos inferiores. No eran gritos. Eran movimientos. Roce de cuerpos arrastrándose. El chasquido ocasional de una mandíbula desencajándose. Y aquel tarareo, aquel maldito tarareo de Bohemian Rhapsody que ya no era solo mío, sino de todas ellas, como si se hubieran contagiado entre sí, pero no subieron al puente. Algo las retenía. Algo las calmaba, y entonces lo entendí. El barco estaba volviendo a puerto. El ciclo estaba funcionando. Las criaturas lo sabían. Sabían que en unas horas habría más carne fresca subiendo por la pasarela. Más tripulantes con sobres negros y caras de desesperación. Más mentes jóvenes y asustadas de las que alimentarse. No necesitaban matarme. Yo ya estaba muerto. Solo que mi cuerpo aún no se había enterado. Me reí. Una risa seca, rota, que resonó en el puente vacío como el graznido de un pájaro enfermo. Luego me callé, porque la risa atraía a las criaturas. O quizás ya no importaba. Quizás, después de todo, yo ya era parte del mobiliario. Al tercer día, las criaturas desaparecieron, no del todo. Seguían allí, en las bodegas, en los conductos de ventilación, en los camarotes vacíos. Pero ya no se movían. Ya no tarareaban. Se habían quedado quietas, como felinos agazapados, esperando. El barco se fue quedando en silencio. Un silencio expectante. Como una tráquea a punto de inhalar. En la pantalla del GPS, el contador marcaba menos de 12 horas. Luego 10. Luego 8. Me quedé en el puente, mirando el horizonte gris, esperando ver aparecer los acantilados de la isla Bouvet. Sabía que no iba a bajar a tierra. Sabía que, en el momento en que el barco atracara, las grúas empezarían a moverse solas, y el autobús blindado se abriría, y los nuevos tripulantes subirían con sus sobres negros y sus preguntas estúpidas y su esperanza, y yo no podría avisarles, porque las reglas no se pueden compartir, porque si gritaba, las criaturas despertarían, porque el ciclo no se podía romper, el Atlas seguiría navegando, el punto Nemo seguiría esperando, y en algún archivo polvoriento, un funcionario anónimo sellaría otro informe, autorizaría otro ciclo, y le daría igual. El barco era eterno, yo no. Y mientras el sol gris se ponía sobre el Atlántico Sur, supe que mi nombre, dentro de unas horas, solo sería una línea más en el diario del próximo TCM3.